Bienvenidos estudiantes, qué bueno que continúas montado en este tren del aprendizaje. Quiero agradecerte por asumir este compromiso de seguir aprendiendo desde casa a pesar de las condiciones. Eso habla mucho del valor que le das a tu familia, ya que así te cuidas y los cuidas a ellos. ¿Qué te parece si nos sumergimos en el fascinante mundo de las ciencias sociales con tu maestra Yancel Ferreras? Recuerda, necesito que estés atento a cada concepto, porque cada uno será importante para la elaboración del producto final. Para eso necesitamos cuaderno de ciencias sociales, un lápiz y un gran interés de tu parte para ir organizando cronológicamente cada concepto, porque todos ellos los trabajaremos juntos. Como siempre, te voy a pedir que te ubiques en un lugar estratégico donde estés tranquilo y puedas concentrarte, porque así podemos dar paso a la clase del día de hoy. ¿Me acompañas? Pero claro, no podemos dar inicio a esta clase sin antes buscar en nuestro cuaderno de anotaciones o diario reflexivo sobre qué estuvimos hablando en la clase pasada. ¿Lo recuerdas? Pues estuvimos hablando sobre los epicentros. ¿Recuerdas que decíamos que no son más que el punto donde se origina un terremoto y donde se produce la mayor intensidad de este? Que este se mide con un instrumento llamado sismógrafo, que cuando las placas tectónicas chocan, producen una reorganización brusca en la corteza terrestre, y que esto se produce debido a factores como desprendimiento de las laderas o declive de las montañas, también por actividades subterráneas originadas por un volcán o por la actividad provocada por la mano del hombre, como los experimentos nucleares, entre muchas otras. También aprendimos que es muy importante estudiar la Tierra, porque esto nos permite prevenir posibles catástrofes y también saber qué hacer en caso de que éstas sucedan. También aprendimos cómo la Tierra está compuesta por la corteza, el manto y el núcleo, el cual se divide a su vez en interno y externo y se encuentra en el centro de la Tierra. También que la corteza terrestre está dividida en oceánica y continental. ¿Qué más aprendimos? Bueno, sobre todo aprendimos qué hacer antes, durante y después de un terremoto. ¿Y tú? ¿Cuáles medidas de emergencia recuerdas? Yo voy a mencionar una del antes, durante y después, y quiero que en casa elijas y menciones con tu familia aquellas que recuerdas. ¿Qué debemos hacer antes de un terremoto? Conversar con nuestros familiares acerca de qué hacer si hay un terremoto y especialmente qué hacer si estamos solos cuando esto ocurre. Durante, permanezca tranquilo. De ser necesario, ayude a calmar a las personas que están con usted. Después, las autoridades de salud organizarán servicios de atención provisionales. Diríjase a alguno de ellos por cualquier herida menor o para solicitar atención psicológica de urgencia. ¿Ven por qué le llamo la fascinante clase de ciencias sociales? Y es que en esta clase estamos para aprender, pero sobre todo para poner en práctica todos esos conocimientos. ¿Recuerdas que te comenté que como producto final de esta clase quiero que realices un artículo de opinión sobre los efectos de los movimientos sísmicos en nuestra isla? Pero quiero que entiendas bien qué es un artículo de opinión y para eso vamos a permear o unir el área el día de hoy. O sea, vamos a unir dos áreas, lengua española y ciencias sociales. Ya sé, vamos a solicitar la ayuda de nuestra maestra de lengua española, Rosa Cepeda, para que sea ella quien le explique qué es un artículo de opinión y cómo elaborar uno de estos. ¡Wow! Las maravillas de la tecnología. Maestra Rosa, ¿cómo está? Mire,
necesito una ayudita suya. ¿Me le puede explicar a nuestros estudiantes qué es un artículo de opinión para que ellos puedan tomar la idea? Por supuesto, maestra Yancel. El artículo de opinión es un subgénero del periodismo, de naturaleza argumentativa y persuasiva. Se caracteriza por presentar una postura, una valoración y análisis referente a un acontecimiento o asunto de interés público. Este es realizado por una personalidad de prestigio, credibilidad y autoridad con la intención de que pueda influenciar y orientar a la opinión pública. Es muy importante, queridos estudiantes, que al momento de ustedes realizar su artículo de opinión, tomen en cuenta el tema. El tema debe ser de interés público. Igualmente, el objetivo fundamental de un artículo de opinión: opinar, orientar, argumentar y analizar un tema que debe ser de actualidad, de relevancia y precisión. Entonces, chicos, ya tienen la idea más clara de qué deben hacer y qué deben de tener en cuenta para realizar el producto final. Tienen que tener el tema, los conceptos o conocimiento. Deben de ir organizando cronológicamente para que estos aprendizajes tengan una idea clara a la hora de elaborarlos. Para la elaboración de tu producto final, puedes auxiliarte en Internet, libros de textos, revistas, enciclopedias, entre otras fuentes de información. Estoy muy bien, maestra Yancel, y muy contenta de poder cooperar con nuestros estudiantes desde su asignatura Ciencias Sociales. Rosa, muchísimas gracias por la ayuda. Siempre a la orden para ayudar a nuestros estudiantes. Aclarado este punto, iniciemos entonces con la clase del día de hoy. Recuerda, debes de ir tomando apuntes en tu cuaderno de Ciencias Sociales. En el encuentro del día de hoy abordaremos los movimientos sísmicos y su impacto y trabajaremos los siguientes conceptos: sismo, terremoto, placas tectónicas, réplicas, hipocentro y epicentro. Un movimiento sísmico. La palabra sismo deriva del seísmo, que a su vez proviene del griego seísmo, que significa sacudida. Por su parte, la palabra terremoto proviene del latín terraemotus, que significa movimiento de la tierra. Es una sacudida violenta de la corteza y el manto terrestre, ocasionadas por las fuerzas que actúan en el interior de la Tierra. Pero, para nosotros entender un poco cómo actúa el planeta, les traje un ejemplo simple: huevos. El huevo tiene una capa delgada sobre él, que lo cubre. Luego, esta capa representaría la superficie terrestre. Luego está esta capa, que sería el manto. Y por último está el núcleo. Si los movimientos sísmicos son débiles, reciben el nombre de microsismos o temblores. Y cuando son violentos y catastróficos, se llaman macrosismos o terremotos. Los movimientos sísmicos se producen por dos causas principales: la actividad volcánica y el diatrofismo, que es como la alteración de la corteza terrestre, producto de los movimientos de la placa tectónica. Como hablamos en la clase anterior, todo movimiento brusco de la Tierra se caracteriza por tener un hipocentro, que es el punto de origen que está ubicado en el interior de la Tierra, mientras que el epicentro es el punto de la superficie donde se proyecta el movimiento que tuvo la Tierra, o como nosotros le llamamos el temblor, y está ubicado encima del hipocentro. Por ende, el epicentro es el punto de la superficie donde se percibe con mayor intensidad un terremoto. A nivel mundial, se producen anualmente 100.000 temblores de magnitud 3,
y otros 600.000 con magnitud de 5 a 6. Para que un temblor se considere terremoto, tendría que generar daños y destrucciones en la escala de Richter de 6 a 8 grados, mientras que de 5 hacia abajo ya son considerados temblores. De 9 a 10, cataclismo. En términos sencillos, un temblor y un terremoto se pueden considerar iguales, lo único que los diferencia es la cantidad de daños que hayan generado. Si causó daños materiales muy grandes y pérdidas de vida humana y animal, se considera un terremoto. De lo contrario, le vamos a llamar temblor. La sismología es la rama de la geofísica que se encarga de estudiar los sismos que ocurren en la Tierra, principalmente por medio del estudio de las diferentes ondas sísmicas, las cuales son producidas cuando se libera energía durante el terremoto. La sismología nos sirve para hacer estudios con respecto a los temblores que suceden en la Tierra. Es una ciencia creada para observar las diferentes vibraciones que se dan de forma natural en la Tierra y han sido de utilidad en cuanto a la comprensión de cómo funcionan las placas tectónicas, la estructura que posee la Tierra, la comprensión y el origen de los terremotos y la forma en que la Tierra libera la energía. Dentro de las diferentes disciplinas que constituyen la investigación geofísica, la sismología es una de las que ha tenido mayores avances en los últimos 100 años. Recuerda que el suelo que pisamos está colocado sobre las placas tectónicas, que son un fragmento de la litosfera, compuesta por la parte superior del manto superior y la corteza terrestre, que se comportan como una capa fuerte, relativamente fría y rígida. Estas placas flotan sobre el magma, que es la lava pegajosa o líquida, la cual está súper caliente. Estas placas están fracturadas o rotas por determinados espacios. A estos espacios se le conoce como fallas. Cuando estas placas toman una para un lado y otra para el otro, se le conoce como límite divergente, permitiendo que ese magma caliente suba a la superficie, se enfríe y al enfriarse crea suelo nuevo, dando paso a la creación, por ejemplo, de islas. Ahora bien, si la placa, en vez de alejarse, chocan de manera brusca una contra otra, se crea el límite convergente, que es lo que le va a dar lugar a que se creen las montañas, pero esto también puede dar lugar a grandes terremotos. Existe un tercer movimiento en la placa y es el transformante, que es cuando una va hacia arriba y otra hacia abajo, pero chocan entre sí. A este límite se le conoce como límite transformante y es el mayor causante de los terremotos catastróficos. Estos movimientos de las placas pueden resultar en la creación de algo hermoso, como el surgimiento de una bella isla, o algo totalmente catastrófico, como la destrucción total o parcial de una ciudad o un país. Y el magma, del que tanto hemos hablado, ¿sabes qué es? Es una combinación de roca fundida y compuestos sólidos que se forman en el interior de la Tierra. Esta sustancia es muy inestable y puede contener también burbujas de gas y cristales en suspensión. El magma se puede encontrar con facilidad en las cámaras de un volcán, pero también en las rocas cercanas. Una vez que el magma se enfría y cristaliza, da lugar a las rocas ígneas. El magma se origina en aquellas zonas de la corteza y manto superior terrestre en donde la temperatura llega a alcanzar un punto en el que los minerales que forman las rocas empiezan a fundirse. Sin embargo, la temperatura de fusión también depende de otros factores como la presión o la presencia o ausencia de agua.
Existen diferentes tipos de magma. Los más comunes responden a 3 tipos principales: basáltico, andesítico y granítico. Ahora, después de haber analizado estos conceptos, vamos a elaborar 3 hipótesis que expliquen tu parecer sobre el origen de los terremotos. Recuerda que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una hipótesis es una suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. Vas a realizar un cuadro donde establecerás las 3 hipótesis, una debajo de la otra. Y en el siguiente cuadro realizarás la comprobación. Y por último, un último cuadro con las comparaciones de estas. Y por último, quiero que resumas en 2 párrafos simples el proceso que realizaste para formular tus hipótesis. Pero entonces, ¿ya entiendes qué son movimientos sísmicos? Según la geografía, movimientos sísmicos son las vibraciones de la corteza terrestre, de corta duración, pero de intensidad variable, y cuenta con 2 planisferios, la zona sísmica circunpacífica y la zona sísmica mediterránea. La primera afecta toda la parte occidental de América y la parte oriental de Asia y Australia. Esta zona coincide con las zonas orogénicas terciarias y con las 2 zonas volcánicas de la Tierra. Si los movimientos sísmicos son débiles, reciben el nombre de macrosismos o temblores, y cuando son violentos y catastróficos se llaman microsismos o terremotos. En la Tierra existen zonas sísmicas. Esto indica que los movimientos se producen en cualquier lugar de la Tierra que coincida con esas zonas volcánicas. Estos lugares se llaman la zona sísmica circunpacífica. Esta zona coincide con el Círculo de Fuego del Pacífico y los plegamientos terciarios de los Andes, toda América Central y el oeste de América del Norte y de las Antillas. Finalmente, en la costa oriental de Asia y de Oceanía. En esta zona se registran alrededor de 68% del total de todos los terremotos. La zona sísmica mediterránea. Esta zona coincide con los plegamientos terciarios curoasiático como Alpes, Balcanes, Cáucaso y los del Himalaya. Se extiende desde la costa meridional de Portugal y norte de África, pasando por la zona del mar Mediterráneo, Asia Menor, hasta la cordillera del Himalaya, con otras ramificaciones en el Tíbet y China. En esta zona se registra el 21% de los movimientos sísmicos. Fuera de estas 2 zonas, solo tiene lugar el 11% restante. Aquí tienes 5 datos interesantes sobre el tema. Charles Richter fue un científico americano que inventó la escala de Richter en 1935. El terremoto registrado más antiguo tuvo lugar en China en el 1831 a.C. La mayoría de los terremotos ocurren a profundidades de menos de 80 kilómetros, 50 millas, de la superficie de la Tierra. El cinturón del Pacífico es la región geológicamente más activa de la Tierra. Los terremotos se producen como resultado del movimiento de las placas tectónicas. La causa principal es cuando 2 rocas presionan demasiado y una se rompe. Ahora, quiero que en la siguiente sopa de letras me ayudes a identificar las palabras relacionadas con el tema.
Nosotros vamos a identificar las siguientes palabras. ¿Cuáles notaste? Yo ubiqué terremotos, epicentro, tsunami, placas y magma. Recuerda que el producto final es un artículo de opinión sobre el efecto de los sismos en República Dominicana. En el segundo paso, es importante que tengas una idea del artículo de opinión, función y estructura argumentativa, punto de partida, la fuente, argumentos y conclusión. Uso de contraargumentos para refutar o debilitar ideas opuestas a la opinión que se va a sustentar. O sea, que debes crear una hipótesis y ahí mismo vas a decir por qué no es así o por qué está en contra. Te recomendamos que comiences a buscar informaciones en fuentes confiables. Mis amores, hemos concluido la clase del día de hoy con la esperanza de que puedas continuar aprendiendo, porque bajo ninguna circunstancia la educación se debe detener. Recuerda que debes conocer las implicaciones de los sismos sobre la vida diaria. Debes tener presente también que puedes enviar a tu maestro o maestra para las correcciones y mejoras correspondientes. Y si hay algo que no entendiste de la clase del día de hoy, no te preocupes, porque si tienes acceso a Internet, puedes tener acceso a la hora que lo necesites, las veces que lo quiera. Solo busca en YouTube cuarto de secundaria, seguido de la fecha, y podrás repetir las clases las veces que lo necesites. Será entonces hasta un próximo encuentro. Y recuerda que la educación es la mejor y única arma que nos puede ayudar a cambiar el mundo. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima fascinante clase de Ciencias Sociales con la maestra Yancel Ferreras. Bye.